Don Gonzalo Cayente de Soto, muy buenas noches. Don Pablo, muy buenas noches, ¿cómo está? Don Gonzalo Cayente de Soto es analista ejecutivo de cuentas de Swissquote. Por aquí todo bien. ¿Cómo se ve desde Londres el jardín en el que se ha convertido el Parlamento español? Bueno, creo que nos sorprende porque al fin y al cabo va en una línea parecida. Sabíamos que este momento llegaría, como se suele decir, a lo que ha ocurrido en otros países. No hay que olvidar nunca que en este caso el partido político de Podemos se hizo un guiño bastante notable y se alineó bastante con el partido de Syriza griego, y creo que en eso hemos ido. Hemos visto que ahora el Parlamento que ha surgido es un Parlamento bastante heterogéneo, y claro, eso obviamente lo ha descontado el mercado con la apertura del IBEX 35. O sea que yo creo que la principal preocupación que desde el extranjero ven hacia España es esa divergencia. No entienden tampoco muy bien cuál es la cultura política que tenemos en nuestro país, y por eso lo que ven es que surgen nuevos nombres. Algunos ya estaban ahí hace unos años pero aparecen como nuevos, etcétera, y tratan de entendernos un poco, ¿no? Yo esta mañana veía, nada más llegar a la oficina, las interpretaciones que hacía Bloomberg in situ allí delante del Parlamento español sobre qué nuevos partidos había y cuál es la postura de cada uno de ellos. ¿Y qué se le dice a un inversor de Londres cuando pregunta por España? ¿O qué le decimos a un inversor que nos esté escuchando si nos pregunta por invertir en España? Bueno, yo creo que principalmente nada grave. O sea, esto es como todo. Se le añade siempre muchísima carga dramática a las noticias, y más cuando estamos hablando de temas financieros, ¿no? Porque como el mercado, lo hemos dicho una y mil veces, lo repetiremos otra vez más, el mercado tiene el comportamiento de un maníaco depresivo. Entonces, ¿qué pasa? Que o está eufórico o está a punto de suicidarse en todo momento. Y en este caso lo que tenemos que decirle es sencillamente precaución. Es decir, no es una noticia positiva el hecho de que tengamos un Parlamento heterogéneo. ¿Qué le voy a contar que no le hayan contado ya a lo largo del día de hoy a usted? Lo que tenemos que ver ahora es sencillamente cómo se va calmando el mercado, cómo se va metabolizando esa noticia y cómo, sobre todo, se va perfilando distintos escenarios en los cuales pues esos posibles pactos de gobierno dejan un panorama más positivo o más negativo en lo que se refiere al público inversor. En este caso no hay que ser adivino. Sabemos que la apuesta que haría el mercado es, como siempre, el inmovilismo, es decir, todo lo que implique que no existan riesgos, que todo se mantenga como está, ceteris paribus, y vayamos a lo seguro. Eso sería lo ideal. Ahora, de cómo se puede llegar a hacer de complejo el panorama político español, lo responderá el mercado en consecuencia, pero estoy seguro que es como todo, maníaco depresivo, y una vez que incluso si sobre la mesa surgiesen alternativas finalmente que no sean las deseadas, como por ejemplo se ha comentado y recomentado durante el día de hoy, una coalición entre los partidos tradicionales españoles, que son Partido Socialista y Partido Popular, sería probablemente la más celebrada por el mercado español. Sí, obviamente, claro que sí, pero estoy seguro que dentro de esto, de donde dije digo, ahí hasta que salga, si surge otro tipo de coaliciones, estoy seguro que el mercado las va a metabolizar, porque es como todo, en cuanto se vea que no era para tanto y que se está dialogando y está llegando a diferentes puntos, pues obviamente cambiará. Fíjese lo que le digo, hasta el caso Syriza, que fue una victoria de un partido que se manifestaba bastante contrario a la postura de austeridad de Bruselas, hasta ese partido, llegando al poder y habiéndose puesto en enroque y habiéndose rebelado contra ese poder táctico que había de austeridad, hasta ese partido luego acata todo. Por lo tanto, está más que descontado que no vamos a ver a asistir a ningún tipo de revolución económica, probablemente, ni en el caso más radical de que tuviésemos algún partido totalmente nuevo en la presidencia del gobierno, asistiríamos a una revolución económica. Está claro que no va a ocurrir eso. Y a un inversor que prefiera de momento quedarse al margen de España, ¿qué recomendación le haríamos? ¿Qué mercados se miran desde Swissquote con buenos ojos? Pues fíjese, no, ya sabe usted, me conoce bastante bien y sabe de qué te cogeo. Sabe que yo voy a mirar materia prima, voy a mirar oro, voy a mirar petróleo, voy a mirar el eurodólar, que le tengo bastantes ganas porque estoy viendo ese rebote alcista que está teniendo tras la subida de tipos y sigo sin comprenderle, y por eso le espero en ciertos niveles altos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es momento de no mirar la renta variable. Si me apura, incluso me voy del IBEX 35 al S&P 500. Y en el S&P 500 veo un mercado también complejo, un mercado que tiene pues por encima una media de 200, que pelea y se aferra como un clavo ardiendo a los 2.000 puntos. Creo que puede hacer algo de base ahí, pero creo que tendrá complicado prosperar el movimiento porque básicamente en S&P 500 tenemos un doble techo como una catedral bastante claro, que fueron esos 2.100 puntos aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa?
nos fijamos más bien en el oro, vemos realmente que en el oro estamos accediendo a zonas muy, muy atractivas, porque no hay que olvidar que el oro, el lingote de oro, está llegando a esas zonas fronterizas que no visualizamos desde 2009. Entonces, creo que eso es importante. Desde que ocurrió el escalabro bancario en 2009, el oro cruzó los $1.000 la onza y empezó a subir. Entonces, a partir de $1.040 la onza es cuando tenemos una zona en la que volvemos a una etapa anterior, en la que el oro se enfriaba y en la que el dólar adquiría cierta fortaleza. Y en esa misma línea, si ese oro se va a enfriar, el dólar debería fortalecerse. Y si el dólar se fortalece, lo que muy probablemente veamos sea un movimiento bajista en el euro-dólar. Y ya de paso, si vamos a ver un dólar fortaleciéndose, que mueva a la baja el oro, que mueva a la baja la relación euro-dólar, importantísima por la cantidad de liquidez que cruza a diaria esas dos divisas, el euro y el dólar. Fijémonos en esa proyección que ya comentamos hace 2 o 3 semanas de una figura hombro-cabeza-hombro de una magnitud muy grande que existe en el petróleo, en el West Texas, que nos llevaría a una proyección de $20 el barril. Pero antes de llegar a los $20 el barril, muy probablemente nos encontremos con zonas de pausa que serían pues aproximadamente los $32.40, $32.50 de barril West Texas. Entonces creo que esa es la parte interesante. Se pueden buscar recorridos bajistas en futuros de petróleo, en CFDs de petróleo sobre West Texas. Se pueden buscar movimientos bajistas probablemente los siguientes días en eurodólar, que está muy inflado y muy sobrecomprado, y podemos ver también algún movimiento muy atractivo en el oro. O por la contra, algún rebote alcista en el oro, porque llegadas a estas fronteras de los últimos 6 años, pues ya sabe usted que tocar esa zona implica o que la cruzan y viene una bajada fuerte, o que hay un repunte fuerte en el dólar. Y estaremos atentos a ambos panoramas alternativos o posibles. Un apunte más que hago, para los que les guste renta variable y no se quieran enfocar en esto o quieren hacerlo, como digo yo, un juego de cadera entre la materia prima, la divisa, el oro y los mercados. Fíjense, todos aquellos que vean que efectivamente se cumple nuestra figura bajista en West Texas, muy atentos al sector energético norteamericano, que es el que lastra realmente los mercados desde hace unos días y que nos dejará, seguro, cuando pase el huracán de esa bajada del petróleo, nos dejará niveles muy, muy atractivos para hacer cartera con valores del sector energético. Hablo de ExxonMobil, hablo de Chevron. Don Gonzalo Cañete Soto, para terminar, cursos de Swissquote, teléfono para ponerse en contacto con ustedes. Sí, vamos a hacer unos cursos especiales que van a ser tanto online como presenciales, y tanto los que son públicos para todos los públicos como los que son privados solamente para clientes de Swissquote. Le digo lo que le digo siempre: los que nos llamen y nos digan que son oyentes de Visión Global, que le siguen a usted, que le siguen a Manuel, nos da igual, siempre le damos un password para acceder a sesiones privadas que solamente acceden clientes de Swissquote. Para contactar ese tipo de cursos, 800-600-930 es un número de teléfono gratuito, 800-600-930. Nos llaman, nos informan y les damos información sobre el programa de training que hacemos, tanto el profesional avanzado como el más sencillo. Incluso también están grabados para aquellos que habrán cuenta durante el mes de diciembre, unos cursos que se van a hacer especiales con cómo crear robots, con cómo hacer gestión de capitales avanzada, nivel 1, nivel 2 y módulos de Helios nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Don Gonzalo Cañete Soto, ejecutivo y analista de cuentas de Swissquote. Habrá tiempo para repasar lo que nos ha dado de sí el 2015, lo que esperamos para el 2016. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Visión Global. Usted, don Pablo, un placer, un abrazo. Feliz Navidad. Igualmente. Y pasan 3 minutos de las 10.